¿Dónde me quedé, por favor, Glorimar? Estabas de la mirada sistémica de los niños, estabas hablando. Ok, entonces vuelvo a compartir y mientras tanto voy a sistémica en los niños, ¿verdad? Vuelvo a repetir, está dada por es el proyecto Sentido, creo que en algún momento lo comuniqué o lo compartí con ustedes. El proyecto Sentido es la edad que comprende desde hasta los 7 años, 5, 6, dependiendo del autor, hay diferentes, pero normalmente después de los 7, 8 años, incluso podríamos decir que pueden tener algún estar reflejado allí ese lazo dibujo, ¿ok? Entonces, vamos a terminar que ella haga lo que está haciendo, que no es allí cuando nosotros no podemos o no debemos unir. Desde la actividad no se hacen constelaciones a niños, se hacen constelaciones a niños, tiene que ver sobre todo si es pequeño con el lazo materno. Dibujo del video y entonces fíjense ustedes, si hay un proyecto sentido, entonces no puedo conocer a la madre o al padre dentro del dibujo, ¿ok? ¿Qué problema aquí? Ya va, vamos a hacer algo. La grabación no me va a permitir a mí. Permítanme un dibujo y me disculpo por la falla técnica. No me lo va a permitir. Bueno, continúo hablando, por lo menos se graba la voz. Entonces, el dibujo de los niños vamos a reconocer lo que esté sucediendo emocionalmente con la que el niño tiene mayor contacto o tiene una... Vamos a detener esto. Y hacer absolutamente nada. Después yo lo copio. Ahora sí. Ahora sí, ¿ves? Que era eso lo que me tenía. Entonces, obviamente, los niños se ven desde otra visión, ¿ok? Entonces, ese test proyectivo, por ejemplo, los niños pequeños omiten a veces las orejas, omiten la nariz, y pues, dependiendo la edad que tenga, está bien que la omita, es algo normal dentro de su proceso de su edad. Sin embargo, fíjense, a mí me pasó con una intervención con un dibujo de una niña de España, donde la niña reflejó, me la refirieron, y la niña tenía problemas conductuales bien importantes en el salón de clase. Incluso era una niña que aparentemente en un principio era una niña muy dulce y todo lo demás, pero llegó un momento que empezó a reflejar problemas de conducta, y cuando hicimos la intervención del dibujo pudimos ver, o pudo ver la mamá, que gracias a Dios tenía un conocimiento básico de constelaciones familiares, ¿verdad? Y tenía la visión y logró ver lo que estaba sucediendo, y ella, la mamá, fue la que transformó las energías. Es por eso que yo les digo a ustedes, cuando ustedes están haciendo un dibujo de un niño, a la hora que están haciendo el dibujo del niño de la intervención, ok, reconocen todos los datos que puedan estar allí en el dibujo. Sin embargo, cuando van a hacer el trabajo de resolución, se hace directamente con la mamá. ¿Ok? Entonces, otros principios que hay que tomar en cuenta cuando estamos realizando el dibujo de la figura humana, ¿verdad? Es obviamente el espacio gráfico y todo el concepto que el niño tiene de sí o que el sujeto tiene de sí mismo. ¿Por qué? Porque todos los datos que están allí es lo que está mostrando de sí mismo. ¿Ok? Vuelvo y les repito, como les dije en un principio,
En este dibujo, el reflejo es mi personalidad. Si yo hago el dibujo, yo estoy reflejando mi personalidad. O pueden estar reflejando una persona que sea de suma importancia en el niño, ¿verdad? Que sea una figura relevante, ¿ok? Ocasionalmente, algunos niños también pueden dibujar eh, alguna figura con la que tienen mucha incompatibilidad, pero hay una distorsión normalmente en ese tipo de imágenes, ¿ok? De igual manera, las personas que hacen dibujo reflejan todos los conflictos que están allí o si dibujan a una persona con las que tienen algún conflicto, también pueden dibujarse o estar reflejados allí eso, ¿cómo se me fue la palabra? Esa animadversión que le pueden tener a esa persona y pueden reflejarse una baja autoestima en esos dibujos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el niño con su dibujo de la figura humana? ¿Verdad? Puede reflejar dos aspectos fundamentales. ¿Cuál es su actitud, verdad? Ante el conflicto, o puede reflejar un deseo de lo que quiero ser o ambas cosas al mismo tiempo, ¿ok? Normalmente, cuando hacemos la intervención del dibujo de un niño, le pedimos en esa batería que yo les he comentado de preguntas, le pedimos al niño a través de los dibujos eh, que haga una historia sobre ese personaje que está allí, qué historia es, cómo es esa persona, cómo se llama, qué hace, qué es lo que tú crees que está esa persona está triste, está feliz, qué hace esa persona, con quién anda esa persona. Y así voy yo creando una batería, ¿verdad? O de preguntas que permitan al niño crear una historia de ese dibujo. Entonces, obviamente, esa historia tiene que ver con su vida, ¿ok? Por eso es que este tipo de test proyectivo es tan importante para los psicólogos. Obviamente, nosotros no vamos a hacer un diagnóstico de la personalidad del niño, no. Recordemos eso, que es muy importante, pero podemos ir viendo cómo puede ser de manera espontánea esa relación que tiene con él mismo y con su inconsciente personal y familiar. Entonces, otras de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es cómo reacciona la persona ante este dibujo. Fíjense ustedes, en un primer momento Natasha no quiso enviarnos ese primer dibujo, entonces allí yo veo que hay una pequeña, digamos que un pequeño conflicto con sus manos, ¿verdad? Porque le dificulta, no le gustaron sus manos. Ok, ya allí yo me voy dando cuenta y voy como que atando, hilvanando esa trama para yo poder reconocer ese inconsciente que está allí. ¿Ok? Obviamente, esta prueba mide el nivel cognitivo del niño, pero también nos habla de esos recursos creativos que pueden estar presentes en las imágenes que nosotros creamos o que crea el sujeto al que estamos haciendo la intervención. ¿Ok? Entonces, el dibujo de la figura humana para nosotros no mide el grado de inteligencia ni mide el grado de coeficiente intelectual, sino el equilibrio emocional que nosotros podemos ver reflejado en ese dibujo. ¿Ok? Y la personalidad que pueda estar reflejada allí en los detalles. ¿Ok? Así como en la casa, cuando yo veo la casa en un primer momento, cuando acepto y puedo ampliar la mirada y yo veo la casa en un primer momento, yo veo reflejada en los ojos y en la puerta de la casa, o sea, en esa primera imagen de la casa, cómo puede estar una persona, si puede estar triste, si puede estar contenta, porque para allí es donde está
esa visión de nosotros de ampliar la mirada, ¿ok? Y no solamente ver la casa, sino ver más allá. Entonces, resumiendo, el test de la figura humana representa ese autoconcepto, esa idea que tenemos nosotros del yo, representa la identificación también de alguien muy significativo para nosotros. O sea, si yo dibujo a una persona allí diferente a mí, puede ser que yo tenga alguien muy significativo en mi alma, en mi vida, al cual tengo alguna lealtad. ¿Ok? Ok. Es importante que cuando nosotros estemos haciendo este test, en un primer momento yo le digo a la persona, por favor, dibújame la figura humana, y entonces la figura humana me hace una forma de alambre en palito. No se debe desvalorizar ese dibujo, no, todo lo contrario. Siempre les recuerdo y se los voy a recordar todo el tiempo, y es importante que lo recordemos. Debemos valorar siempre eh, ese esfuerzo que hace la persona, sobre todo los adultos, que a veces no nos gusta dibujar porque no hemos estado unidos a ese dibujo, o de alguna forma u otra en nuestra vida el dibujo no ha tenido cabida. Entonces, cuando yo estoy haciendo ese dibujo y me refleja un palito con una cabeza y puro palo, una persona de, por ejemplo, 30, 40 años, yo me tengo que detener y le debo decir, ¿verdad? Me gusta mucho tu esfuerzo, ¿verdad? Pero es importante que puedas sacar todo eso que está dentro de ti. Tú lo puedes hacer mucho mejor, y es un momento de que tú puedas hacer otro tipo de dibujo. Yo necesito o yo requiero que tú hagas un dibujo de una figura como esta, ¿ok? Entonces allí, ¿qué es lo que está pasando? Que obviamente la persona no está sacando a relucir su personalidad, y no tiene responsabilidad, no quiere tener ninguna responsabilidad, y nos está indicando que esa persona hay un sentimiento de carencia, descontento consigo mismo, ¿ok? Que está reflejado en ese dibujo tan irregular que está haciendo, ¿ok? O en ese, lo que se llama monigote que está allí. ¿Qué quiere evadirnos? De dónde no, a dónde no se quiere comprometer. Entonces, ya allí estamos viendo que desde la psicología nos están dando algunas pautas. Sin embargo, desde la sistémica tenemos que hacer la investigación de quién es esa figura, a quién le representa, ¿verdad? Pues en esa figura podría estar representado un excluido de ese sistema familiar, ¿ok? A alguien que yo no quiero ver, de quien me oculto, a quien oculto, por qué lo oculto, o que alguien que no quiero que vea. ¿Sí lo ven? Ok, entonces cada uno de los segmentos del cuerpo humano nos da una, un indicio, ¿ok? Entonces la cabeza nos habla de la inteligencia, de la comunicación, de la imaginación. Sin embargo, yo coloqué allí que nos habla del yo, pero en la cabeza está mayor ubicado el super yo, porque hemos estado hablando que en el super yo está la inteligencia, ¿ok? Sin embargo, hay allí, como están esos tres cerebros allí, el cerebro triuno, el cerebro reptil y el cerebro límbico, que es donde está ubicado el yo, entonces la cabeza está como que allí revuelto en esos pensamientos entre el yo, el super yo. ¿Sí lo ven? Entonces está la cara, que me habla de la expresión, de los rasgos que pueda tener la persona, y de la manera como la persona se comunica. El cabello me habla a mí de la sexualidad, de la virilidad, de la sensualidad, ¿ok? Que que está reflejando cada una de las personas. En los ojos podemos ver esa comunicación social que está presente y cómo yo veo el mundo. Obviamente, si vemos los ojos desde el punto de vista metafórico, nos indican
es cómo yo veo el exterior. Es decir, el exterior me estimula a través de todos los colores para que llegue al cerebro la imagen y yo la traiga, la evoco y del inconsciente al consciente y puedo ver qué es lo que está pasando. Pero entonces los ojos me hablan de esa percepción del mundo, de mi sistema familiar, de lo que yo estoy viendo. ¿Sí lo ves? La boca es la parte de la expresión sensual, de la sexualidad. Es la comunicación verbal, es la parte de la alimentación. Entonces, cuando yo veo una boca muy marcada, tengo que detenerme. En cada detalle que yo vea exacerbado, yo me debo detener para ver que en el conjunto, qué me quiere decir. Y cuando veo una ausencia, igual me debo detener para ver qué me quiere decir. ¿Ok? El mentón me habla de la energía, de la fortaleza y la potencia vital que puede tener ese individuo. Entonces, fíjense ustedes, inicialmente vamos a hablar, vamos de arriba hacia abajo, ¿ok? Vamos a hablar del cabello. Cuando el cabello está desordenado en el dibujo, estamos en presencia o nos habla allí de que es algo común en la adolescente. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de impulso de la sexualidad, algo que no puedo manejar, en ese desorden que puede estar y puede estar reflejado en el cabello. Si yo, un adulto, está haciendo un dibujo y me refleja un cabello desordenado, me detengo a ver en qué parte puede estar desordenada esta persona. Obviamente tengo que ver el contexto, cómo me ha pasado el cabello, más otros indicios me han dado a mí una información de desórdenes sexuales, entonces me detengo a ver, ajá, vamos a ver si yo tengo aquí un cabello desordenado, vamos a ver los demás indicios que me pueden decir a mí cómo puede ser ese desorden a nivel sexual, ¿ok? Y así voy viendo cada uno de los detalles. Cuando yo veo un cabello abundante, estamos hablando de una mujer que demuestra su feminidad. Si es muy estructurado el cabello, todo eso lo tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que ver cómo es ese cabello y podemos hablar de una persona apasionada, de una persona femenina. La mujer presta un esmero importante en los detalles de esos dibujos. Hablamos de idealismo, ¿ok? Entonces podemos decir que hay un cuidado en ella, hay un narcisismo que se puede estar reflejado allí, depende de los accesorios. Entonces, eh, esa persona puede estar queriendo jugar con su atractivo y lo utiliza para agradar a los demás, seducir, conquistar, ¿ok? Entonces, vamos a ver cada uno de estos detalles que son tan importantes a la hora de la intervención. Entonces, por ejemplo, el pelo lacio y poco cuidado en la mujer significa austeridad. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros vemos una austeridad y una sencillez, a lo mejor me reflejan otra cosa que me dé un indicio que en ese sistema familiar, para ese sistema familiar que puede estar cerrado, que puede ser cerrado, ese desarrollo sexual en la parte sexual está castrado. ¿Sí lo ven? O sea, vamos a ir, lo que les he dicho, ir ganando y ir complementando una información con la otra dentro de los dibujos. Entonces, tengo que reconocer ese sistema, cómo fue, si fue un sistema castrador, si fue un sistema que le permitió a la persona desarrollarse. Todos esos detalles los vamos a reconocer en cada uno de los elementos presentes en los dibujos. ¿Okay? Entonces, fíjense, si el pelo es muy estructurado, entonces nos hablará de una persona muy estructurada. Cuando estamos en presencia de bigotes y barba, si es en adolescentes, quieres sobrevalorar su virilidad, ¿ok? Por el tema de esa inmadurez sexual. Pero también en adultos puede suceder
que haya una pequeña inmadurez a nivel sexual, o yo quiera exacerbar esa sexualidad. ¿Por qué yo quiero exacerbar una sexualidad? ¿Será que no la tengo? ¿Sí lo ves? ¿Ok? ¿Sí lo notan? Entonces, cuando un varón dibuja esos bigotes y esa barba, es para eso, para exacerbar esa figura masculina que debe estar allí reflejada. ¿Okay? Alicia, hay como un cuadrito que aparece favor alejar esta ventana que no deja casi ver nada. Sí, sí, no, déjame ver qué podemos hacer. Vamos a detenernos, entonces vamos a pausar, vamos a salir, vamos a hacer, a ver, sí, a mí también me está molestando, no se puede minimizar listo. Entonces, eso era lo que teníamos, lo que pasa es que tenía otra sesión abierta de PowerPoint. Ok, entonces, como les estaba diciendo, los bigotes y la barba hablan de virilidad, de una fuerza varonil. Entonces, la tengo o no la tengo, si está muy exacerbada, todas esas preguntas tenemos que hacerlas. ¿Ok? Cuando estamos en presencia, ya les dije, de un adolescente, entonces quiero hacerme más viril de lo que puedo hacer. ¿Y por qué me quiero hacer más viril? ¿Será que no soy viril? ¿Sí lo ves? Entonces, si dibujo una barba y bigote correspondiendo a un adulto, que sea un adulto, puede estar señalado un cierto grado de madurez, ¿verdad? Pero también puede estar señalado una inhibición que puede estar reflejado de hasta una homosexualidad. Cuando hablamos de la cabeza, ¿ok? La parte de la cabeza, cuando es muy grande, en desproporción del cuerpo, recordemos que tenemos que ver la proporción de la figura, ¿sí? La gráfica es muy importante a la hora de nosotros ver esa figura. La hizo muy pequeña, la hizo muy grande. Todo ese tipo de detalles es importante reconocerlo a la hora de nosotros hacer cada uno de esos dibujos. ¿Sí lo ves? Entonces, cuando hablamos de una cabeza muy grande, estamos hablando de narcisismo, de un deseo de poder, de todo lo que me hagas, tengo que hacerle énfasis, ¿ok? Estamos hablando incluso de que puede tener un nivel de autocrítica muy elevado, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros pensamientos están en la cabeza y allí el neocortes es donde más nos estamos criticando nosotros, ¿ok? Entonces, también podemos estar reflejando cuando se hacen dibujos muy grandes, algún problema que pueda estar sufriendo la persona en la cabeza, ¿ok? Con síntomas de dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, si yo exacerbo, por ejemplo, una parte del cuerpo, también me tengo que detener y ver, ajá, ¿será que hay alguna dolencia en esa parte del cuerpo? ¿Ok? Fíjense cómo cada detalle nos va dando alguna información. ¿Ok? Cuando la cabeza es grande, digamos que relativamente grande, hablamos de un poder intelectual. ¿Ok? Es un deseo de poder que puede tener la persona, de ambición, tiene fantasías. ¿Ok? Es una persona que muchas veces es una persona pedante. Hablamos también de posibles dolores de cabeza, ¿ok? Podemos decir que si son los niños pequeños, dibujan una cabeza muy grande, es porque está dentro de su normalidad, ¿ok? Y no pueden, lo están reflejando allí. Digamos que en el niño entre paréntesis,
acepta esa cabeza más grande. Pero también puede el niño estar reflejando allí un dolor de cabeza que está presente en él, que puede estar reflejado por cualquier cosa. Ese, por ejemplo, este detalle de la cabeza grande, lo podemos ver también un poquitico así, con el rabito del ojo, digamos, ajá, desde el punto de vista psicológico. ¿Sí lo ves? Entonces, por ejemplo, cuando una cabeza es normal, dentro de la proporción del cuerpo, estamos en presencia de un equilibrio de pensamiento y acción. Es ese equilibrio entre la razón y los sentimientos, es ese equilibrio entre el super yo y el yo. ¿Ok? Estamos en presencia de una persona de buena autoestima, de una adaptación normal a su entorno y a las circunstancias en las que se maneja. Cuando la cabeza es más pequeña, estamos hablando de personas que son inhibidas, que tienen timidez, con algún problema de adaptación, personas con baja autoestima, con sentimientos de inferioridad, o con pensamientos de inferioridad. Recordemos que la cabeza es la que piensa. Si yo hago una cabeza pequeña, no estoy reconociendo mis pensamientos. ¿En qué estoy pensando? Que no me gusta eso que estoy pensando. Entonces yo minimizo esa parte del cuerpo. Cuando hablamos de los ojos como detalle, ¿ok? Nos hablan de esa parte alerta, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, porque en la cara podemos decir que hay esa comunicación, ¿ok? La cara nos refleja la comunicación, los sentimientos que pueda tener la persona. ¿Por qué? Porque a través de la faz de la cara, nosotros sabemos cuando una persona está brava, cuando una persona, normalmente viendo una persona, imagínense en un dibujo, ¿ok? Allí se reflejan muchísimo más esos sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando los ojos están allí, contorneados, con pestañas bien marcados y todo eso, si hablamos de hombre, podemos decir que podemos decir, no es que lo decimos, que puede haber una tendencia de homosexualidad, ¿ok? Si hay una actitud seductora, ¿ok? Podemos decir que hay un narcisismo allí. Eso con respecto al hombre. Si es una mujer, indicaría una coquetería, ¿ok? Indicaría una forma de cautivar a los demás. Sin embargo, desde el punto de vista sistémico, cuando está bien reflejado el ojo, quiero decir que estoy viendo la vida, estoy viendo esto que me está presentando, estoy aquí en el ahora, viendo todo lo que necesito ver. Ojo, fíjense, estamos viendo el ojo, vuelvo y lo repito, viendo bien el entorno, porque, ok, el ojo está bien contorneado, pero tengo que ver para dónde está viendo, ¿sí? Ok, eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, si el ojo mira de reojo, hay que ver hacia qué lado algo bien importante. Cuando yo estoy haciendo la intervención de la figura humana, ¿ok? La figura humana tiene su lateralidad, ¿sí? La figura humana tiene su mano derecha y su mano izquierda, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo la intervención de la figura humana, el lado gráfico es una cosa, pero el lado, la lateralidad de la persona es otra. Son dos cosas diferentes y a la hora de yo hacer la intervención de la figura, yo tengo que darme cuenta de todos esos detalles. ¿Por qué? Porque son bien importantes, porque si la persona con sus dos ojos está viendo el lado izquierdo de la hoja, entonces puedo decir que está viendo su pasado. Pero si me dibuja el ojo derecho, el ojo derecho viendo hacia la parte izquierda de la hoja, está viendo el pasado, está viendo a mamá. ¿Sí lo ven? ¿Sí llevan el hilo? Y si ve el ojo derecho, el ojo izquierdo está viendo hacia el lado derecho, está viendo el exterior, está manejándose con la energía, está viendo hacia la energía del padre, ¿ok?
Detalle es muy importante que sea bien reconocido y sea bien estudiado. La lateralidad tiene que ver, la lateralidad de la figura tiene que ver una cosa y es la única. ¿Okay? De resto todos estamos, cuando estamos haciendo la intervención, tomamos en cuenta el espacio gráfico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los ojos no están, omite los ojos, entonces hay un importante problema de comunicación y de relación con su entorno, ¿ok? Ahí se refleja un poco interés en lo social, pero también desde la sistémica, que no quiero ver, qué está pasando en ese entorno familiar que no quiero ver, qué está pasando en mi sistema familiar que no quiero ver, o qué pasó en mi sistema familiar que no quiero ver. Allí podemos ver abusos, maltratos bien importantes, asesinatos, o sea, todo eso lo podemos reconocer en ese sistema familiar. Por eso es tan importante y una de las cosas en las que nosotros, desde el punto de vista de la psicopintura sistémica, tenemos que tomar en cuenta es ese estudio de ese árbol genealógico, ¿ok? Cuando yo estoy haciendo la intervención, yo le sugiero a la persona que revise si hay una ausencia de ojo, por supuesto, que revise qué pasó allí atrás, ¿ok? En ese sistema que no me permito en este momento ver. Cuando tenemos los ojos cerrados, hablamos desde el punto de vista, digamos que psicológico, se habla de una inmadurez emocional, ¿ok? También del narcisismo, del egocentrismo, hablamos también de una posible tendencia al, al, al yoísmo, lo mismo que en el caso anterior de la omisión, puede ser una actitud hacia la defensiva. No quiero perder ese mundo exterior. ¿Qué es lo que tú no quieres ver? ¿O qué es lo que esa persona no quiere ver? Entonces allí yo como intervencionista de ese dibujo, yo lo pudiera decir, a ver una cosa, si imagínate que esa persona que te dibujaste tuviera los ojos abiertos, ¿qué crees? ¿Podrías dibujarme tú? ¿Qué vería esa persona? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ir llevando a la persona a que nos vaya haciendo esos dibujos que nosotros queremos que reconocer allí. Entonces, por ejemplo, dibuja X cosas y yo ahí empiezo a reconocer qué es lo que esa persona no quiere ver en eso, por esos ojos cerrados. De la misma manera sucede cuando esos ojos están en blanco, sin ningún tipo de pupila. Desde el punto de vista sistémico, pues, hubo una persona que me hizo una pregunta, ¿verdad? Alicia, como si es algo muy rudimentario, ¿cómo puedo saber yo que esa persona, algo que está en qué está reflejando allí? Entonces, mi pregunta, si hace un palito, por ejemplo, mi pregunta fue dependiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos tres personalidades o tres maneras de actuar, desde el niño, ni siquiera tres, hasta cuatro, porque también trabajamos desde el niño, desde el adolescente, desde el adulto y desde el padre. Normalmente son estas tres, niño, adulto y padre. ¿Por qué? Porque el niño es el malcriado, lo que yo fui, lo que no he podido resolver. Desde el padre, desde el adulto, es lo que yo soy. Estoy en el aquí y en el ahora y soy un adulto reflexivo que soy capaz de resolver todas las circunstancias. Y desde el padre es porque soy un adulto se me fue la palabra, soy una persona castradora, ¿ok? El padre es esa persona que te limita, ¿ok? Entonces, ¿desde dónde estoy funcionando? ¿Desde qué personalidad estoy funcionando? ¿Estoy funcionando desde el niño, desde el adulto o desde el padre? Eso es bien importante que lo reconozcan. Entonces, por ejemplo, si hay ausencia de esos ojos, entonces ¿por qué yo no quiero ver? ¿Qué es lo que yo no me estoy permitiendo ver?
¿ok? Cuando los ojos son grandes, hablan de emotividad, de sensibilidad, de extroversión, de imaginación, de apasionamiento, de curiosidad, ¿ok? Hay algo bien importante que no está allí en el material, pero sí es importante que lo veamos, ¿ok? Las cejas también nos hablan a nosotros de ese sentimiento que puede tener una persona en determinado momento. Puede ser una persona analítica con las cejas rectas, puede ser una persona que se adapta normalmente con cejas redonditas, con cejas en ángulo, puede haber un poquito de agresión. Recuerden lo que hemos hablado de los ángulos. Cuando hay una ceja muy poblada, podemos hablar de que estamos en presencia de una libido sexual bien, tiene que ver con la virilidad, tiene que ver con el hombre que puede estar reflejado en ese dibujo, y con cejas así encontradas, podemos hablar de como con ceño fruncido, podemos hablar de personas malhumoradas, ¿ok? Entonces, la boca, cuando hablamos de la boca, estamos hablando de un órgano específico que tiene ciertas funciones. Desde un inicio, cuando nacemos, ¿cuál es el órgano que más placer nos da? Obviamente es la boca. ¿Por qué? Porque a través de la boca es de donde nos alimentamos, ¿ok? Entonces, en este test proyectivo, para Karen McCover, nos habla de que la boca es la parte erótica y sensual del sujeto, ¿ok? Cuando hay unas tendencias regresivas, nosotros podemos omitir la boca, o cuando estamos en presencia del alcoholismo, de la drogadicción, ¿ok? Entonces, se exacerba o se elimina, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, cuando hay una boca eliminada, hablamos de dependencia, de sumisión. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros con la boca? Nosotros hablamos con la boca, nos comunicamos con la boca. Entonces, obviamente, ¿qué no quiere comunicar esa persona? ¿Ok? Estamos en presencia de una sumisión. Entonces, ¿cómo es ese entorno familiar? ¿Por qué está ausente esa boca? Estaremos en presencia de una persona sumisa. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense ustedes lo importante de estos detalles. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de unos dientes bien marcados, podemos decir que hay agresividad presente en esa persona. ¿Por qué? Porque a través de los dientes, esa persona me va a demostrar esa agresividad. Entonces, ¿por qué será esta persona? ¿Por qué estará agresiva? ¿Ok? Mayormente son los niños los que hacen estos dibujos de esos dientes. Cuando hablamos de una boca cóncava o con una curvita hacia abajo, ¿verdad? La curvita es para abajo y las curvitas están hacia arriba. Digamos que simboliza un infantilismo, inmadurez, ¿verdad? Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de lo que me refleja esa cara, digamos que esta forma de cara nos refleja una cierta, digamos que es una persona que está adaptándose, que un cierto placer, una placidez, ¿ok? Esa era la palabra que estaba buscando, placidez. Entonces, estamos en presencia de personas que son afectivas, que pueden recibir caricias, que pueden recibir besitos, que es una persona que se adapta y puede aceptar lo que se le ofrece a nivel emocional, ¿ok? Es una persona afectiva. Cuando estamos en presencia de una boca convexa, que la curvita es hacia arriba, ¿ok? Podemos hablar de tristezas, de desaliento, de pesar. Obviamente reconocemos en la boca, en la cara, todas las facciones nos hacen reconocer
el momento emocional por la que la persona está pasando. Cuando estamos en presencia de una línea recta y fuerte, firmeza, hablamos de combatividad, de energía, de tensión, de agresión, ¿ok? De una represión, ¿ok? Cuando estamos en presencia de labios bien pintados y delineados, hablamos de una tendencia femenina, de sensualidad. Es una mujer coqueta, es una mujer que es capaz de seducir a otras personas, ¿ok? Pero si está abierta, bueno, podemos decir que es una persona que puede comunicar con forma fácil, pero pueden estar ciertos sarcasmos en esa oralidad. Entonces tenemos que reconocer qué es lo que puede estarse diciendo. También podemos reconocer si es muy marcada la boca y está cerrada, qué está pasando allí. Allí podemos estar en presencia de una agresividad que quiero hablar, pero no puedo porque tengo los labios muy cerrados, ¿sí? Entonces, si lo vemos, ese tipo de dibujo lo vemos en un hombre, puede estar indicando de alguna tendencia hacia la feminidad. Cuando vemos la lengua afuera, se habla de primitivismo, de erotismo, ¿ok? Se debe evaluar la expresión oral que puede tener la persona. ¿Sí lo ves? Entonces, si hablamos de una boca con cigarrillos o con una pipa, estos símbolos me hablan a mí del falo, ¿ok? Del elemento sexual, del pene del hombre. Entonces, ¿qué hay allí que tiene que ver con la virilidad? Normalmente este tipo de dibujos los hacen los hombres o los adolescentes. Tiene o hay ausencia de esa virilidad. ¿Ok? Vamos a hacer entonces ese reconocimiento en nuestros dibujos de esas figuras de lo que es la expresión de la cara. Entonces, para entonces reconocer, a ver, Lolimar, convérsame sobre lo que viste en tu dibujo. Por favor, abre el micrófono. Yo voy a ver tu dibujo en el chat. Ay, Dios. Su madre se quedó sin internet, qué chido. Bueno, Lulimar, entonces, vamos a ver la intervención de tu dibujo. Natasha, Lulimar, aquí está. Con esa catirita con los ojos, los cabellos amarillos. Ok. Hablamos de cabello abundante, ¿sí? Creo que ajá. ¿Me escucha? ¿Me escuchas, Alicia? Ok. Yo sí te oigo. Ok, bueno, por el cabello. Sí te escucho, Lolimar. Lo que pasa es que tengo que tener. Habla de una mujer que significa que queja. No oigo nada. Recuerda que tengo que tener cerrado mi micrófono para que puedan escuchar bien lento y entonces se hace un poquito más difícil, ¿ok? Yo creo que incluso, fíjate, hay gente que está sin internet, entonces, fíjate, me dice recursos deficientes del sistema puede afectar la calidad del audio, ¿ok? Entonces, voy a cerrar nuevamente mi audio y te doy el micrófono para que todo el mundo pueda escuchar. Ok. Vamos a hablar lo que más o menos pude, lo que capté. Dice cabello abundante. Dice que es una mujer que significa que es apasionada, que tiene alegría de vivir y que es muy seductora.
también me habla del idealismo en lo que es la parte del cabello, ¿verdad? Cuando hablamos de la forma de su cabeza, dice que la forma de su cabeza es grande, pero tiene, ¿cómo se dice? Tiene una cabeza lo normal como da su cuerpo. Su cuerpo es también grande, o sea, la figura tiene su forma grande, pero está bien compuesta, pues. Entonces, me habla que su cabeza tiene ambición, a la fantasía, también tiene un poder de intelectual, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo que son la parte de las pestañas, porque sí se lo coloqué en su contorno de las pestañas, me habla que es una mujer muy coqueta, es una mujer que le gusta seducir, cautivar a los demás, cautivar a los demás, y que se nota porque carga sus zarcillos y sus accesorios, ¿verdad? Cuando me hablas yo ahí un poquito de las cejas, entendí un poquito, no entendí mucho lo que es la parte de las cejas, pero sí veo que tiene su mirada hacia el frente y como que con esas pestañas se quiere mirar hacia afuera, hacia el exterior, a ver la vida, los colores, y creo que hasta su cuerpo lo tiene como abierto, pues está abierto, y aparte de eso tiene, está desnuda, o sea que está conforme con su cuerpo, pues porque lo dibujé desnuda y quiere decir que es una mujer que, bueno, que no le tiene pena a nada, y que se muestra al mundo sin ninguna restricción. Hablamos de los labios, creo que estos son labios. Creo que los labios, me habla de los labios delineados. Están un poquito así, bien delineados, abiertos. Es como que se puede comunicar, puede ser muy sarcástica. Y también es la parte de como que con el habla seductora, o sea, puedo conseguir lo que yo quiero a través de mi comunicación, y si quiero conseguir algo del esposo, pues nada más déjame hablar para que tú veas que lo consigo. Bueno, esta es mi intervención. Perfecto, chévere, gracias, de verdad que gracias, Lorimar. A ver, Margot, ¿estás allí? Sí, sí estoy. Hola. Ya voy. Espérate un momentito. Que voy aquí. Hola. Bueno, yo soy como Natacha. Yo empecé con un lápiz, pero después me acordé que tenía que ser con color y lo hice así. Estaba como en conflicto porque, claro, sé que el dibujo nos viene a representar a nosotros. Entonces, bueno, terminé pintando un hombre, así que así tú me dirás, Alicia. Bueno, está la tendencia, ya, está la tendencia a ver hacia el pasado porque está viendo hacia la izquierda. O sea, el cuerpo está incluso inclinado hacia la izquierda, ¿ok? Con respecto a empezar de arriba hacia abajo, la cabeza es un poquito más pequeña que el cuerpo con respecto al cuerpo. Claro, como la vez pasada tuve también el desbordamiento con el árbol, esta vez estaba tan pendiente, lo hice más, tenía ese conflicto. Y entonces, pero sí, ¿qué ocurre? La cabeza es más pequeña, los ojos no tiene pupilas, ¿ok? O sea, no quiero ver estoy cerrada a ver según qué cosa está allí, ¿ok? Sí está sonriendo. Me pasó algo particular cuando estaba haciendo el dibujo, escuchando la música, le puse un sol porque dije, yo siento que a este dibujo le hace falta luz, ¿verdad? Como que sentir el calor y por eso le puse el sol ahí encima y porque no lo tenía, le había hecho el piso
más lo tenía el sol, pero la misma música que estaba escuchando, digo, no, esto necesita sentir la luz, ¿ok? El cabello lo tenía largo, pero dije, bueno, pero si es un hombre, ¿cómo lo hace con el cabello largo? Entonces lo hice con el cabello, no está desordenado, pero sí le hice con el cabello corto. La parte de la sensualidad, bueno, sí, no la muestro. Esa parte es por la misma timidez que está ahí también reflejado en el dibujo. Soy tímida, entonces la parte sensual no tiendo a mostrarla. De hecho, los que me conocen saben que así es. Sí tuve atención a los detalles, por ejemplo, en el pantalón sé que le hice los bolsillos. Lo que pasa es que soy muy mala dibujando y eso para mí me crea conflicto, porque yo soy mala, nunca, yo no dibujo nada. Lo que yo hago son florecitas y muy rudimentarias. Pero lo que veo es eso, o sea, la parte de la sensualidad que no está reflejada, no la muestro. La parte de la timidez, enfocarme hacia el pasado. Y bueno, Alicia, dime por qué dibujé hombre. Ahora sí. Soy optimista, está sonriendo, ¿viste? Soy optimista. Ah, qué buena la intervención, gracias, de verdad que me encanta. Bueno, sí, efectivamente, pienso o no sé que hay una figura bien importante para ti, que masculina, que es importante. O tú eres hija, primera hija, eres la mayor. Tú eres hija mayor, Margot, la primera, perfecto. Ok, allí es donde... Perdón, somos 4 hermanos, soy la primera y soy la única hembra. Bueno, pues te cuento que allí se refleja que esa necesidad de papá de ese primer hijo varón. Sí. Claro. Fíjate que, aunque, oye, sí, mi hija la amo, la quiero, a mí me pasa igual. Yo soy hija única, o sea, la única hija, y obviamente requerían un varón, digamos que todo el mundo quería un varón, yeah, pero llegó esta gordita linda que está aquí. Entonces, la energía con la que nosotros manejamos mayormente es una energía en la que estamos, ¿no? Nosotros tenemos todos, tanto hombres como mujeres, tenemos energía femenina y masculina. ¿Qué sucede? Dependiendo la energía, como nosotros nos manejemos en el día a día, por ejemplo, nosotros las mujeres que hoy en día trabajamos, tenemos los muchachos en la casa, salimos a trabajar, venimos, entramos, compramos, no sé qué. Esa energía normalmente es la energía masculina. ¿Por qué? Porque el hombre es el proveedor, ¿ok? Desde la sistémica. El hombre es el proveedor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo soy la proveedora, yo hago, yo vengo, entonces yo estoy ocupando el lugar que no me corresponde. Entonces yo soy el hombre de la casa. Si yo tengo pareja y yo tengo esa actitud, yo ocupo el lugar de mi pareja. ¿Sí lo ven? Entonces, el hombre que es el pasivo está como en su energía femenina y la mujer que es la activa está en la energía masculina. Entonces, claro, como el hombre es pasivo y la mujer es activa, por eso hay ese equilibrio, ¿sí? ¿Te estás dando cuenta? Entonces, inicialmente, allí estás reflejando, porque fíjate, y dijiste, allí le hace falta la luz, el sol. ¿Quién es el sol? Papá. A lo mejor papá, el primer hijo que les quería era varón. Y llegó la hermosa Margot. Entonces, obviamente, estoy adelantando. Pero si tú te das cuenta, el pantalón es más grande que la figura, que el torso. Entonces, quiere decir que estás ocupando un lugar, inclusive a lo mejor hasta ahí alguien que llegaba primero. Tú no sé si tu papá tuvo algún aborto. ¿Tuvieron algún aborto antes que? No sabe, ok, bueno. Pero fíjate que el pantalón es más grande y que tú le hiciste un remarque de un ladito que es con lápiz. Es como que atrás de ti es como que hay alguien que está, o tú estás viviendo la vida de alguien que viene atrás como una carga. ¿Sí la ves? ¿Sí te estás dando cuenta?
Fíjate que el pantalón es más grande, o sea, tú estás ocupando una energía que no es la tuya, ¿ok? Entonces, por ejemplo, recomiendo que cuando hagas un segundo dibujo y sea de manera consciente y te dibujes tú, y entonces hoy me reconozco como la mujer hermosa que soy, ¿ok? Hoy me doy permiso de ser mujer y me reconozco en mi feminidad. Asumo mi responsabilidad como mujer y me reconozco como la mujer hermosa que soy. Y te dibujas, hoy me libero, es correcto, hoy me libero de cualquier lealtad que pueda tener. Por ejemplo, cuando hagas el sol, tú le dices a la figura del sol, te doy las gracias por darme la vida, pero hoy me reconozco como mujer. A lo mejor tú, lo siento si no pude ser hombre como tú querías, pero yo soy mujer y me amo y me acepto tal cual soy. Ok, listo, chévere. Más adelante, ya va. Ok, el pantalón tiene dos rayitas, que es el número 11, y mi papá es del mes de noviembre, o sea, sí está ahí. Bueno, ¿ves cómo vamos ampliando la mirada? ¿Ves cómo vamos reconociendo? Incluso en el pantalón hay caritas. En el pantalón hay caritas allí. Es posible que tú, hay otros varones allí reflejados. Claro, velo en el teléfono, porque por ejemplo, yo no, si lo ves, ok, perfecto, chévere, me encanta eso. Bueno, vamos a ver, Natasha, porque eso lo vamos a ver también más adelante, porque más adelante vamos a ver, hablar. Activa, ok, Natasha, vamos a ver qué nos habla Natasha. Ajá. Bueno, mi dibujo empezando que es chiquito, ese chiquito, con todo ese espacio así alrededor. Está en el centro. Este, bueno, un dibujo pequeño. La cabeza tiene, o sea, tiene todos sus detalles, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene orejitas, no sé si se puede apreciar en la foto. Este, eh, el cabello es abundante, no es así como que justamente lacio porque yo tengo rulos y traté de hacerme como peinada. Este, bueno, esa parte del cabello que representa la sensualidad, esa exteriorización, aunque yo no es que sea así, pavo real, exuberante ni nada, pero bueno, sí, cuando tengo el cabello suelto se nota porque es bastante, o sea, lo tengo largo y es abundante. Este, los ojos son un poquito grandes, creo, sí, son grandes, y tienen sus detalles de pestañas. También tienen las cejas, aunque no sé tampoco si se aprecian en la foto, pero tienen como unas rayitas arriba de los ojos, están las pestañas y las cejitas. Bueno, los ojos, que son la comunicación, la percepción, en este caso yo los veo grandes y abiertos. Bueno, que les gusta percibir, o sea, ver bastante todo, como observación, pues esa parte curiosa. La boca es una sonrisa, boca abierta, aunque bueno, es con líneas curvas y tiene, bueno, tiene como terminaciones en puntiagudo. El mentón, bueno, normalito. Ay, no sé si se nota, está ahí más o menos, pues. Tiene cuello y tiene mentón, está, está separado. El cabello, bueno, el cabello abundante con los detalles más o menos que es ondulado en rulos. En las dimensiones del dibujo, bueno, yo los veo normal, o sea, que a pesar de que es pequeño es normal, no está desproporcionado. Este, bueno, el detalle de los contornos de los ojos, tienen las pestañas, están derechos, o sea, aunque yo me veo como virola, pero están, están hacia el centro, pues no están que si viendo para un lado o para el otro. Son grandes, bueno, eso sí lo dije al principio, que esa parte emotiva y sensible totalmente. La imaginación, el querer ver todo, esa parte curiosa, y bueno, y las cejas, que son como lineecitas curvas, que están arriba de los ojos. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, no quiero meterme como es nada por ahora. Ahora te pregunto algo, ¿eso que se ve en la boquita son dientecitos?
Mira, no lo hice con esa intención, era como para hacer la lengua, que no se viera así la boca abierta en blanco y ya, pero pues sí parecieran que son lentes, dientes. Claro, lo que pasa es que la intención, nosotros tenemos una intención, pero el inconsciente es un abusador que nos saca a colación todo lo que tenemos allá adentro, porque no, nadie más pasado que él, no mentira. ¿Qué sucede? Fíjense ustedes cómo, fíjate Margot, no porque yo le metemos el coco a la cosa, entonces como ya yo sé qué es lo que voy a, por eso es que yo no he ido adelantando para que no se vayan contaminando, porque cuando yo estoy haciendo este tipo de terapia, yo tengo que soltar y dejar que salga lo que tenga que salir, ¿ok? Entonces sí, fíjate, el cabello bien rulito, pero bueno, dentro de todo bien estructurado, ¿sí? La boquita sí, hay algo que estás ahí, no sé, algo que estás como apretando. Y sí, los ojitos están viendo aquí, al momento, al aquí y a la hora. Y lo que tú dices, sí es cierto, hay un espacio gráfico bien importante y tú estás de un tamaño, digamos que ya vas a ver, te vas a reconocer en el tamaño. Lo que sí, bueno, tienes piso y eso también es bueno que hay que se haga, pues. O sea, estás bien ubicada donde estás. De verdad que, bueno, muchas gracias y vamos a continuar con los detalles que nos faltan, porque nos faltan unos cuantos detalles para que los veamos, ¿verdad? A ver, vamos a compartir pantalla nuevamente. Aquí. Vamos a explicar. Ok. Si estamos grabando, ya va. Ok, continuamos con los detalles. Fíjense lo que vamos a ver ahorita. De la cara vamos a ver la nariz, las orejas y el cuello. Digamos que esas son las partes importantes también de la cara que debemos reconocer. Como les hablé, los mentones, ¿verdad? Nos hablan, por ejemplo, los mentones cuadrados, nos hablan de la rigidez, ¿ok? El mentón cuadrado nos hablan de rasgos masculinos, rasgos de fuerza, de resistencia, ¿ok? De una manera impositiva. Si hablamos de rasgos de mentones estrechos, hablamos de delicadeza, de vulnerabilidad, ¿ok? De, de sensibilidad. Cuando hablamos de mentones redondos, hablamos de mentones que son de personas que se adaptan. En la nariz, ¿qué problema? Me disculpo un momentico. Tengo una carraspera. La nariz habla del símbolo sexual. ¿Por qué? Porque digamos que es la única figura del cuerpo humano que tiene que ver con el miembro viril del hombre, ¿okay? Con el falo. Pues existe una compensación con ese miembro, ¿okay? Entre la nariz y el miembro. Si hablamos de narices pequeñas, ahí tiene que ver con tendencia hacia la infantilidad o hacia el manejo del niño en el que, o sea, si yo hago un dibujo de una nariz pequeña, hay algo en mí que se está manejando desde el niño, ¿ok? También me puede hablar, en una nariz aguileña me puede hablar de ambición, de actitudes despectivas. La nariz, es que cuando son rayitas, me hablan a mí también de una timidez. Y si no hay nariz, me habla de inseguridad e impotencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la nariz tiene que, si hay adultos, tiene que estar presente. Obviamente, vuelvo y les repito, dependiendo de la edad, puedo hablar de problemas sexuales. ¿Ok? Hay una ausencia de nariz, cónchale, hay una inseguridad o una impotencia que está pasando a nivel sexual de esa persona. Cuando hablamos de orejas, digamos que las orejas son uno de los rasgos que se pueden omitir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy dibujando un cabello muy abundante, no tengo por qué dibujar. Si no quiero dibujar orejas, bueno, no le dibujo orejas. Pero cuando las estoy resaltando con zarcillos o cuando son muy grandes, hay algo que quiero oír. ¿Ok? ¿Qué estoy oyendo
que me está causando ruido. ¿Ok? Entonces, cuando también estoy en ausencia de esas orejas, puedo también hablar de que puede haber un problema de audición. Eso normalmente pasa con personas que tienen baja audición. El cuello, ya va. El cuello me habla a mí de un control intelectual sobre mis impulsos. O sea, el cuello es como que el que hace ese equilibrio entre la emoción y la razón, ¿ok? Es me habla también de lo intuitivo, cómo me conecto con el corazón y con mi mente, ¿ok? Cuando hay una vuelta de cordón, puedo hacerlo muy grande. O puedo dibujar collares. Entonces allí me detengo a ver cómo fue el nacimiento de la persona. Esos datos también son bien importantes. ¿Cómo naciste? ¿Cómo estuvo tu nacimiento? ¿Qué pasó en tu nacimiento? Todo ese tipo de elementos nos van a dar a nosotros mucha información. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de nariz, es un estereotipo social, ¿verdad? Pero también está considerado como un símbolo fálico, lo que les comenté en la lámina anterior, porque se parece al pene, pues es la única protuberancia que existe en el cuerpo, ¿ok? Y al igual que el pene está en la línea media. Entonces, de igual que el pene, es un órgano secretor. Obviamente, cada uno secreta cosas diferentes, pero es un órgano secretor igual. Entonces, cuando hay en los dibujos de los varones, hay una evidencia de conflictos sexuales dependiendo de la agudeza de esa nariz o del tamaño de la nariz. Cuando hay una nariz grande con trazos bien firmes, hablamos de una libido potente y enérgica, ¿verdad? Estamos hablando de un temperamento fuerte, de una capacidad de resistencia, de tendencia a la imposición. Hablamos también, podemos hablar de una falta de control en esos impulsos sexuales. Podríamos estar en presencia de una agresividad a nivel sexual. Obviamente, como les he venido diciendo, se corrobora con todo el conjunto completo de los elementos presentes. Cuando hablamos de una pequeña nariz respingada, hablamos de tendencia infantil. Cuando hablamos de que hay un énfasis en esos agujeros, ¿ok? Hablamos de agresividad, podemos hablar de trastornos de sexualidad. Es algo, obviamente, es algo inconsciente que se está haciendo presente allí, que tiene que ver con la parte de la sexualidad, ¿ok? Tiene que ver con, no hay que darle ninguna, obviamente, puede estar, si están los puntitos pequeños o puntitos normales, eso allí no tiene ninguna relevancia, ¿verdad? Pero cuando hay huecos muy grandes, sí podemos hablar que hay una agresividad presente. Cuando la nariz es muy larga y tiene forma fálica, hablamos de que estamos relacionados, la persona está relacionando la nariz con la virilidad, entonces puede haber una compensación en un sentimiento de inseguridad. Puede haber un conflicto a nivel sexual que se está haciendo presente en esa forma fálica de la nariz. Cuando hablamos de una nariz agachada o en forma de gancho, hablamos de ambición, de tenacidad, de una persona que puede ser individualista, ¿ok? Podemos hablar de que podríamos estar en presencia de una persona con una dificultad de adaptación, pero ¿por qué no se adapta? ¿Qué es lo que ha pasado en su sistema familiar que no le permite adaptarse? ¿Ok? ¿Qué energía está presente en ese sistema? ¿Sí lo ven? Entonces vamos haciéndonos preguntas allí con esa batería de preguntas. Obviamente eso es algo muy rápido y tenemos que ir haciendo, digamos que teniendo una agilidad para eso. Puede llegar a ser una actitud defensiva, ¿ok? Y nos podríamos decir que puede haber un rechazo hacia los demás. Cuando hay un trazo muy fino en esa nariz,
podemos hablar de vitalidad, podemos hablar de sensibilidad, pero podemos hablar también de timidez, ¿ok? Puede haber algún sentimiento de impotencia o de desaliento, o puede haber un sentimiento de falta de confianza consigo misma, o algo, una impotencia a nivel sexual, una frustración a nivel sexual que esté siendo reflejada por esa forma de esa nariz. Cuando hoy hay una omisión, podría representar algún conflicto o trastorno relacionado con la sexualidad, con esa virilidad. Puede haber una ansiedad bien presente, una timidez. Podemos incluso estar en presencia hasta de una homosexualidad, ¿ok? Porque hay ausencia de virilidad, ausencia de sexualidad. En los niños pequeños, como yo les he dicho, suelen omitir la nariz, ¿ok? Y es algo normal. Y hay que tener en cuenta que si hay alguna dificultad orgánica, esto más que todo desde el punto de vista psicológico, o, como les dije, puede tener que ver también con algún problema a nivel de respiración que pueda estar presentando la persona, algún problema de salud, alguna neumonía o un asma muy refleja, algo que tenga que ver con la nariz también nos puede dar, estar reflejado allí en la ausencia de nariz, ¿ok? Cuando estamos hablando de los oídos, lo que estamos hablando, lo que estábamos diciendo, es la parte de escuchar. ¿Cuál es la función del oído? El escuchar, ¿ok? Es la función de alerta. Es la parte que me da el equilibrio del cuerpo. Entonces, una disfunción en este órgano puede estar representada con órganos muy exacerbados, ¿ok? Y que no quiero escuchar, que no quiero oír, alguien me está diciendo algo que no me interesa oír, si lo estoy, no las estoy dibujando. Entonces, cuando las orejas son muy grandes, puede ser, desde el punto de vista psicológico, hablamos de problemas de aprendizaje, de susceptibilidad. Yo, por ejemplo, cuando estaba chiquita, yo tengo una disminución auditiva, pero es algo selectivo y me di cuenta que es algo selectivo luego que estudié Renacimiento, porque en uno de los ejercicios nos pusieron a escuchar, solamente a escuchar. Muchacho, yo escuchaba como no sé, 200 metros, estaba a 200 metros de la cocina y escuchaba hasta cómo fregaban, cómo caía el agua en el lavaplatos. Entonces allí me di cuenta que es mi audición es selectiva y yo normalmente dibujaba a oídos, orejas muy grandes. ¿Por qué? Porque sentía que había una carencia auditiva, ¿ok? Entonces cuando hay una muy grande, hay una hipoacusia presente o una disminución auditiva, sobre todo en los niños, ¿ok? Cuando los oídos son normales o, por ejemplo, desde el punto de vista sistémico, cuando las orejas son muy grandes, ¿qué quieres escuchar? ¿Por qué estás alerta? ¿A qué estás alerta? ¿Sí lo ven? Por ejemplo, si las hacemos normales, hay un equilibrio y una adaptación en la parte del comportamiento en cuanto al entorno social. Cuando hay ausencia de orejas, ¿verdad? Vuelvo y lo repito, no se considera, digamos que desde el punto de vista como algo negativo, pero desde el punto de vista, desde la sistémica, tengo que ver, alguien me está hablando y yo no quiero escuchar, o alguien le quiero decir algo y no me quiere escuchar, ¿ok? ¿Sí? Desde el punto de vista del cuello, el cuello simboliza ese control mental de los impulsos del ello, ¿ok? Que son esos impulsos que están allí arcaicos, ¿ok? Es la conexión entre lo intelectual y lo racional. Las funciones cerebrales de control de cabeza y lo instintivo, ¿ok? Ese impulso vital que tenemos, junto con las necesidades biológicas del cuerpo. Obviamente, cualquier anomalía que se ve reflejada en esta zona
nos refleja que hay un trastorno entre la mente y la vivencia que está desarrollando el individuo, o nos indica que hay una impulsividad. Cuando tenemos un cuello corto y ancho, estamos en presencia de una acumulación de fuerza, aun cuando hay un débil control en los impulsos, ¿ok? Porque fíjense que el cuello es corto. Aferrarse a las propias ideas y actitudes de terquedad, de resistencia física, ¿ok? De brusquedad, de falta de refinación. Si el cuello es largo pero débil, hablamos de sensibilidad, de delicadeza. Cuando el cuello es muy largo, hablamos de rigidez excesiva, de una excesiva moralidad. Cuando vayamos a hacer la intervención, voy a decir algo con respecto al dibujo de Natasha, no mentira, del dibujo de Margot, que vi allí, que está cerrado, el cuello está tapado. No sé si lo pueden apreciar. Entonces, ¿qué es lo que te estás tapando? ¿Ok? ¿Qué hay allí entre el pensamiento y la emoción que se está ocultando? Entonces, cuando hay una omisión de cuello, que esto es algo normal en los niños, si no es en adultos, pueden decir que hay una impulsividad, hay alguna falta de control racional en algunos instintos, en la parte afectiva, es la falta de coordinación de los impulsos que nos podría llevar en ciertas y determinadas ocasiones a la agresividad. Cuando estamos hablando de que el cuello está muy apretado, muy delgadito, hablamos de que estamos en presencia de una dificultad para adaptarse a las normas sociales. Entonces, obviamente se estrangulan esos impulsos instintivos. ¿Okay? Fíjense que el cuello se hace entonces más muy apretado. ¿Okay? Entonces, si hay, la persona destaca la nuez de Adán, es una forma de destacar esa virilidad, que a lo mejor estamos en ausencia de esa virilidad. Entonces yo necesito reafirmar esa virilidad para que vea que soy una persona bien viril, porque estaremos en presencia de una ausencia en presencia de alguna homosexualidad. Por ejemplo, esto normal, esa nuez de Adán, en los adolescentes, pues ellos son mayormente los que necesitan reafirmar esa virilidad. Ahora vamos a ver las narices, las orejillas. Vamos a comenzar ahorita con Margot, que es el dibujo que quiero ver. Margot. Fíjate, Margot, ¿estás allí? Bueno, voy a hacer la intervención de Margot porque ya la hicimos en un inicio y ella estuvo allí presente. Si ella no hubiera estado presente, no la hago, ¿ok? Fíjense que allí en el cuello de Margot está el cuello, pero está tapado. ¿Sí lo ven? Está tapado con ese cuello de tortuga. ¿Qué estamos escondiendo? ¿Sí? ¿Qué estoy tratando de esconder? ¿Qué estoy tratando de no decir? Estoy en esa, o sea, ¿qué pensamiento o qué emoción estoy tratando de esconder, verdad? Porque el cuello es esa parte que está allí, relaciona pensamientos con emocionalidad. Entonces, ¿qué estoy tratando de esconder? ¿Y de quién estoy tratando de esconder? De ella misma. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense que, y vimos que como que ahí hay otra persona. Entonces, no quiero ver a ese excluido. ¿A quién no quiero ver? ¿A quién no quiero escuchar? Porque fíjense que tampoco tiene oídos. No tiene. Entonces, ¿qué parte de mi sistema familiar no quiero ver, no quiero reconocer? ¿A quién estoy excluyendo? Me estoy excluyendo yo misma. ¿Sí? Estoy excluyendo a mi femineidad de mí misma, ¿sí? O estoy excluyendo, y a lo mejor no es nada más en mí, sino si yo reviso mi sistema familiar, eso debe estar presente allí también.
atrás en ese sistema. Si yo hago un estudio, por eso es tan importante la metagenealogía, porque la nos hace revivir y recordar y reconocer ese sistema familiar y yo reconocerme en ese sistema familiar. ¿Ok? Ok. Vamos a ver, Natasha, háblame de lo que viste en tus narices, en tu naricita y en tus orejitas y en el cuellito. La nariz entraría como grande. Sí, más o menos. Porque no es así grande, pero tampoco es pequeña. Y como no hubo una categoría normal, no sé. Bueno, no puedo poner que es grande porque está detallada por la descripción del grande. Las orejas son normales. Ay, me faltó un zarcillo. Se supone que tiene zarcillos, pero no, le faltó uno. Este, no sé si se interprete como una oreja más grande que la otra, pero bueno, ¿no? O sea, se supone que tiene zarcillos. Bueno, las orejas son normales y de equilibrio, adaptación y de las dificultades. Ah, bueno, las dificultades auditivas pudiera ser porque las tiene ahí dibujadas, o no dificultades auditivas porque obviamente no es sordo, pero no es por sordera, sino, no sé, eso de que evita escuchar o que le está costando escuchar, ¿será? El cuello, también tengo dudas con el cuello porque no es pequeño, pero no es grande, o sea, no es alargado, o sea, es relativamente normal. Y bueno, tiene eso de la parte de control intelectual y la intuición, o sea, tiene cuello, o sea, su cabeza está sostenida, tiene esa parte como de autocontrol o lo que se intenta, pues existe, pues. Este, y ya, o sea, la duda que tenía era si eso, si la nariz entraba en categoría grande y si el cuello sería pequeño, pero es normal porque no se lo veo normal. Bueno, chévere. Gracias, Natacha. Efectivamente, la Sí, nariz que otros está detalles. dentro de los normales, ¿verdad? Y el cuello está en equilibrio. Hay un equilibrio porque la cabeza no es muy grande y hay un cuello proporcionado a la cabeza. O sea, eso también en detalle tenemos que verlo, ¿no? La proporción que puede haber a la hora de hacer la intervención del dibujo. Eso también es muy importante. Y fíjate que, bueno, las orejitas son, digamos que normales, pero tú las resaltas, como las remarcas, tienen una rayita más pronunciada. Eso quiere decir que tú estás oyendo algo ahí, o hay algo allí a nivel auditivo, o sea, que quieres oír, pero no quieres oír. Fíjate que una oreja tiene el cabello como que levantado para escuchar, así como que cuando uno hace este movimiento para escuchar, ¿sí lo puedes apreciar? Entonces, una oreja está afuera, que es la oreja del lado derecho, que es la oreja de papá, y la oreja de mamá tapadita. ¿Sí? Entonces, pero está remarcada ambas orejas. O sea, que tú estás en la búsqueda, quieres escuchar lo que te quieren decir, pero no te lo terminan de decir. Y fíjate que en tu cuellito, lo que pasa es que no distingo bien, hay una figura. Allá ahí hay una figura, lo que pasa es que no logro detallarla. Déjame poner más brillo, a ver si logro. No, tendrías tú que tomar una foto más nítida para tratar de detallar qué es esa figura que está allí en ese cuellito. ¿Ok? Pero hay un equilibrio chévere entre lo que quiero decir y mis pensamientos. Ahora, Lolimar, por favor. Bueno, de la parte de lo que es la nariz, creo que como es finita, así, habla de la tendencia infantil, no sé, más o menos así.
Ajá. Cuando hablo de las orejas, de los oídos, de las orejas, las veo normales, no sé. O sea, como porcionadas con lo que es la parte de la cabeza. Y bueno, dice que es equilibrio, adaptación, a través del comportamiento social es normal. Me habla del cuello. Veo, bueno, no sé, el cuello es largo, ¿verdad? No sé ahí si me ayudarías ahí, Alicia, en ese sentido del cuello. Pues veo que el cuello es largo, ¿verdad? Y creo que habla del idealismo, ¿verdad? Creo que habla de elegancia, habla sobre el dominio de sí mismo, es lo que yo observo. No sé si me puedes apoyar en un poquito más ahí. Listo. Sí, efectivamente, ahí tiene que haber un mayor control allí en cuanto al cuello. ¿Ok? Hay algo, fíjate que el cuello es más grande, es muy grande con respecto, o sea, tu pensamiento, o a lo mejor estás en la búsqueda de la transformación de esos pensamientos. Y hay algo que emocionalmente allí está como que no, sí, no, sí, sí, no, ¿sí? Entonces, claro, como estamos en ese tira y encoge, en esa pelea de lo que yo quiero y de lo que no puedo hacer, lo que todo el mundo me dice que estoy loca, que yo soy, entonces allí, entonces está reflejado en ese cuello grande que le da también fuerza a ese pensamiento. O sea, eso también, acuérdate que el cuello también nos da ese tirantez, esa presión entre lo que tú quieres pensar y lo que a lo mejor te enseñó tu sistema familiar, pero estás pensando ahora y estás transformando en este momento. ¿Sí? Eso es lo que, ¿ok? Hay una brusquedad allí. En cuanto a los oídos, ¿verdad? Fíjate que los resaltas. ¿Por qué? Y los resaltas en morado, que es el transgeneracional. ¿Sí? Entonces, fíjate que la oreja derecha es más grande que la oreja izquierda. A lo mejor tienes más información que buscar de un lado que de otro. O debes buscar ambas informaciones. ¿Sí? Fíjate la formita de los zarcillos. Una tiene forma de útero y la otra tiene forma de pene. No sé si lo ves. El zarcillo de la oreja derecha tiene forma de útero. Pues redondito. ¿Sí? Y el otro tiene forma más alargadita. Y tiene la forma propia de un pene. Entonces, ¿qué está allí representando eso para el sistema familiar? ¿Ok? A lo mejor estás en la búsqueda del reconocimiento de secretos que hay allí, que todos tenemos secretos, por lo que hay que honrar a todos nuestros antepasados, porque lo que vivió cada uno lo vivió como lo tenía que vivir y hay que sentir el destino de cada quien. En todas las familias hay violadores, hay abusadores, hay personas que han sido víctimas. De una u otra forma, nosotros venimos de esas generaciones, de esos ancestros que han participado en guerras, que han participado en matanzas. Todo eso pasó. Y no porque fue mi abuelo y no lo hizo, no, todo el mundo de una forma u otra, en esas generaciones atrás, vivieron cosas que tenían que vivir y que hay que hacer, a sentir el destino de cada quien, honrados, porque gracias a todo ello estamos hoy nosotros aquí, y bueno, amarlos y honrarlos a través de nuestra aceptación, nuestra honra, y tomarlos en el corazón. ¿Cómo honramos nosotros? Ay, no, que lo voy a tomar. ¿Cómo lo tomo? Honrándolo. Hoy te honro y te doy un lugar en mi corazón. Te visualizo como tú fuiste el grande, pero yo hoy te doy ese lugar en mi corazón y te reconozco como parte de mí. ¿Sí lo ves? No sé qué pueda tener que ver con la parte de esos sistemas familiares, ¿ok? A lo mejor algún momento te va a llegar, no sé, porque lo que pasa es que, vuelvo y te repito, tómale una foto a lo mejor más nítida y ve a ver qué hay allí en ese zarcillo derecho, que de verdad que parece un útero y pareciera que tuviera algo allí metido,
A ver si tuviera un niñito, una cosa allí. Y fíjate, en el cuello, ¿qué tiene forma? ¿Tú tuviste alguna cosa vuelta de cordón o algo al momento de tu nacimiento? ¿No? No sabes. Ok. Pero fíjate qué forma tiene ese adorno que tú le hiciste al cuello. Tiene una forma de falo. ¿Sí lo ves? Entonces, eso me ratifica lo que estoy viendo arriba. Aunque mi nacimiento fue un poquito fuerte, pues. ¿Por qué? Porque no quería salir. Estaba como agarrada, pues. Entonces, como un poquito de force. Entonces es posible que te haya sucedido vuelta de cordón o hayas tenido una hipoxia en el momento del nacimiento. Es posible. ¿Ves? Reflejada allí en el dibujo a través de esa gargantilla pues que está allí. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar para ver esta última parte. Que son los hombros, las caderas, los senos y los brazos. ¿Okay? Los hombros y las caderas me hablan a mí del grado de masculinidad que puede haber y de feminidad. ¿Okay? La tendencia que puede haber en ese dibujo. Fíjense que el dibujo de Margot tiene una figura ancha arriba en los hombros, pero en la cadera es todo el peso de la vida. Pero tiene su figura como si fuera una mujer. Si lo ven, allí está esa energía, allí masculina y femenina, está en la lucha. Lo que pasa es que ella no deja, está cerrada ahí, escondido ahí lo que tiene ahí. En los senos me hablan de nutrición y de protección, me hablan de dependencia. Cuando son grandes, hablan de demanda de afecto, de necesidad de mostrar la feminidad. Cuando hacemos figuras desnudas, ¿verdad? Esas figuras desnudas nos hablan de esa independencia, como que digamos que estoy mostrando lo que yo soy en realidad, ¿verdad? Y estoy hablando de que no estoy reprimida, la palabra es el exhibicionismo, ¿ok? Quiero que me vean por lo que de verdad yo soy. En los brazos tienen que ver con esa adaptación, integración con el medio, ¿ok? Son esos sentimientos ocultos de culpa, a veces de evadir problemas, ese temor de hacer, de enfrentarse a una situación. Entonces, fíjense, si hay brazos ocultos, ¿qué es lo que yo estoy ocultando? Las manitos pequeñitas, ¿qué es lo que yo no quiero tomar? ¿Ok? Fíjense, en los hombros, lo que estaba diciendo, están relacionados con el grado de masculinidad o de feminidad. En ángulo se le atribuye al masculino, o sea, la proporción amplia se le atribuye al masculino y la parte de curvatura a la feminidad, ¿verdad? También se asocian con los deseos de poder y la importancia social. Entonces, los hombros grandes me hablan a mí de firmeza, ¿ok? De seguridad, de autoconfianza. Entonces, si vemos, reconocemos en el dibujo de Margot, como que del lado de mamá hay esa autoconfianza. Sin embargo, del lado de papá hay hombros redondeados, hay una tendencia a la energía masculina que pudiera ser que del lado de papá hay un matriarcado importante donde la figura más femenina es la más importante. Pudiera ser, ¿ok? En cuanto a los senos, tienen que ver con la protección nutricional y fundamental. Los senos grandes y marcados indican necesidades de alimentación, demanda de afecto, atención, ¿ok? Tendencia a veces hacia lo infantil, dependencia materna,
a qué estoy siendo dependiente, a una necesidad de protección, de qué me tengo que proteger. ¿Okay? Cuando los senos son borrados o son sombreados, hay una inmadurez emocional y psicosexual. Estoy en presencia que no quiero, a quién no quiero, o sea, obviamente, ¿quién es la que nos da la nutrición? La madre, a través de qué, del pecho. Entonces, ahí el conflicto es directamente con mi madre, ¿ok? ¿Qué conflicto puedo haber tenido con mi madre, inclusive desde antes de nacer? ¿Sí lo ven? Entonces, cuando hay bolsillos en lugar de los senos, es la misma interpretación que la anterior, ¿verdad? Es esa dependencia a esa figura materna, ¿ok? Es una parte que me dice que voy a evitar dibujar los senos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos evitando dibujar los senos? ¿Qué no quiero tomar de mamá? ¿Qué no he tomado de mamá? ¿Okay? Las manos y los dedos es el contacto con las demás personas, es la manipulación de los objetos. ¿Okay? Las piernas es también el contacto hacia dónde voy, es la realidad, hacia dónde es el sostén, es la estabilidad, es mi piso. ¿Ok? Es hacia dónde me voy a caminar. Si yo veo brazos cruzados, estamos hablando de una actitud defensiva. ¿Ok? Los pies me hablan de la sexualidad, de agresividad, hacia dónde están direccionados los pies, si es hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el pasado, hacia el presente, si están aquí en este momento. Si no, si hay ausencia de pie, tiene que ver con conflictos con la madre, ¿ok? Es cuando hay piececitos sin zapatos, hablamos de que puede haber algún deseo sexual reprimido. ¿Okay? Las piernas tienen que ver, dependiendo los diferentes autores, tienen que ver con la energía del padre. ¿Okay? Entonces los brazos están relacionados con la adaptación y la integración con el medio. Cuando son cortos, me limito con la posibilidad de contacto con las otras personas, me hablan de timidez, de retraimiento, de dificultad en esas relaciones sociales, ¿ok? ¿Hacia dónde están los brazos? Si están hacia arriba, estoy recibiendo lo que sea del universo. ¿Hacia dónde están esos brazos? Están hacia abajo, están. Todos esos datos, todos esos elementos, ver cada uno de esos elementos, me da mi información. Los brazos largos y apartados del cuerpo me hablan de independencia, de adaptación, de actividad, de expansión. Cuando son muy largos los brazos, me hablan de ambición, de afán de grandeza, ¿ok? De un sentido de posesión. Cuando no hay brazos, estamos hablando de problemas graves en cuanto a esa comunicación, a esa afectividad. Hay depresiones importantes. Cuando estamos en manos atrás, estoy escondiendo algo, ¿ok? Que estoy, por ejemplo, en el que hay ausencia de brazos, que no quiero recibir del universo, que no, o qué conflicto tengo yo con cuál de las figuras, o puede estar en presencia de un conflicto importante con la figura materna y la figura paterna, porque como los abrazo, ¿ok? No he tenido abrazos de esos papás y esos mamás. Entonces, en los escondidos, ¿qué secreto estoy escondiendo allí atrás? Desde el punto de vista de la sistémica, allí el brazo que está escondido me hablan de secretos familiares que están allí muy bien guardados. Cuando están pegados al cuerpo, esos brazos me hablan de una falta de adaptación, de una falta de flexibilidad, de voluntad y de contacto con los demás. Me hablan de esa reserva, de un retraimiento, de una poca sociabilidad. Obviamente porque no tengo los brazos pegados al cuerpo como abrazo. ¿Okay? Cuando están en la cintura, las manos en la cintura, hablamos de sujetos cerrados en sí mismos, de personas egocéntricas con poca adaptación. Cuando estamos hablando de brazos cruzados, estamos hablando de una actitud defensiva, ¿ok? De dificultades para tener un contacto a nivel emocional. Cuando hablamos de las manos, ¿ok? Cuando estamos hablando de manos omitidas, tenemos problemas de contacto, porque con qué tocamos, con qué agarramos, con las manos, ¿ok? Con una falta de adaptación, me niego a dar y a recibir,
¿Qué no recibo del universo? ¿Qué me está dando el universo que yo no recibo? Es ese sentimiento de culpa. O sea, estoy manejándome desde la culpa. ¿De qué tengo la culpa? ¿Ok? O de qué me culpa, o de qué culpo yo a ese sistema familiar. Yo me tengo que reconocer, yo tengo que reconocer que yo soy la creadora de mi universo. ¿Ok? Nadie tiene la culpa. Debemos recordar, y es muy importante esto, que cuando yo decido encarnar y venir a esta vida, yo escojo mis padres, escojo mi familia, escojo mis amigos, escojo el dónde voy a vivir, cómo voy a vivir. Eso, todo eso ya viene escogido, porque yo vengo a aprender de cada una de esas relaciones, de cada una de esas actividades por las que voy a pasar. Entonces, cuando son manos grandes, me hablan de una necesidad importante, claro, porque las estoy resaltando, las estoy exacerbando. Entonces, me hablan de que puede haber una torpeza manual, así como hablamos cuando las orejas eran grandes y la persona las reflejaba porque había una hipoacusia, tal cual pasa con las manos. No hay una adaptación, porque las manos me hablan si son grandes, no hay una delicadeza, unas manos toscas, ¿ok? Cuando las manos son pequeñas, me hablan de timidez, de una dificultad para el contacto con las demás personas, ¿verdad? Cuando son manos sombreadas, me hablan de ansiedad, de inseguridad, de sentimientos de culpa por algo realizado con las manos. Entonces, ¿qué es lo que de qué me culpo? ¿Ok? Me culpo a lo mejor de que cuando yo estaba chiquita mi mamá y mi papá se fueron porque yo sentí que yo abrazaba a mi papá y mi papá se fue. Todo eso son sentimientos de culpa que están allí, que no hemos sanado y que deben ser sanados. Cuando las manos están escondidas en los bolsillos, hay una inhibición en los sentimientos en la necesidad de caricia, ¿ok? Hay una inhibición al contacto, o sea, yo misma me estoy reprimiendo ese contacto, ¿ok? Entonces, también reflejan una actitud defensiva, hacia qué me defiendo, contra quién me defiendo. Cuando lo que hemos dicho anteriormente, cuando los deditos son en puntiagudos, ¿verdad? Hablo de un espíritu crítico, de una mordacidad, de irritabilidad. Cuando hay ausencia de dedos, hablamos de inmadurez, desde el trabajo, estoy trabajando desde el niño interior. Cuando hay más de 5 dedos, se habla de agresividad, de ambición. Cuando hay menos, se habla de pereza. Si los dedos están en forma de garra, se habla de una tendencia a la posesividad, ¿ok? No puedo compartir con los demás, no puedo compartir amor, ¿qué no es lo que no puedo compartir? ¿Qué es ese egoísmo? ¿Ok? Cuando tenemos dedos solamente, sin manos, y este dibujo es hecho por un adulto, podemos estar en presencia de una agresión infantil. Eso se lo doy como dato. ¿Okay? También vuelvo y repito, no somos psicólogos para realizar ningún tipo de diagnóstico con nada, ningún tipo de estos elementos que estoy poniendo a su disposición como conocimiento para ampliar la mirada. ¿Ok? Entonces, las piernas y los pies tienen que ver con el contacto con la realidad, con el sostén, con la estabilidad y la seguridad personal. Las piernas y los pies nos permiten mantener el equilibrio y por ende mantenernos seguras y estables y mantener una actitud positiva y equilibrada. Son la base de donde nos apoyamos. Las piernas tienen que ver con el padre, ¿ok? Como les dije, los pies con la figura materna, ¿ok? Entonces, las piernas juntas nos hablan de control, de represión. Normalmente, o la mayoría de las veces, nos hablan de represión de los impulsos sexuales. Cuanto más rígido tenga la figura, las piernas, es mayor el grado de tensión, de ansiedad, ¿okay? De timidez sexual.
¿por qué estoy siendo tímida a nivel sexual? Cuando hablamos de asimetría o desproporción en las piernas, falta de equilibrio, de coordinación mental o motriz, entonces tengo que ver hacia dónde, cuál pierna está más corta que la otra, hacia dónde no quiero caminar, hacia dónde me dirijo, hacia qué sistema, con cuál de los sistemas tengo más desequilibrio. Todo eso me lo da el reflejo de esas piernas, ¿ok? En cuanto a la simetría. Las piernas largas con respecto al tronco es el deseo de independencia, de crecer, de sobresalir, de ese reconocimiento de la autonomía, ¿ok? Cuando hablamos de piernas cortas, muy cortas con respecto al tronco, hablamos de dificultad para tomar decisiones y aplicar un criterio propio. Y cuando hay una ausencia de piernas, es una dificultad que existe a nivel sexual. Son complejos, a veces minusvalía, y nos reflejan que yo hacia dónde no quiero caminar, para dónde no quiero ir, que no tengo que poner las piernas para poder ir hasta allá. Los pies están relacionados con la sexualidad. Obviamente, al igual que la nariz, es otro símbolo fálico que tenemos en el dibujo. Y nos habla también de agresividad de acuerdo a cómo estén ubicados en el dibujo. ¿Ok? Y la manera en que pisa en ese pie que yo dibujé. Pies pequeños me hablan de feminidad, de delicadeza, de sensación de inseguridad, de falta de estabilidad, de agilidad, de modernismo, de sensibilidad. ¿Ok? Cuando son muy grandes, hablamos de necesidad de afianzarse en un sitio. ¿A qué me tengo que afianzar? ¿Dónde me tengo que parar para sentirme seguro? ¿Cuál es el conflicto con mamá? ¿Ok? Puede ser un deseo de aprender a una aparente virilidad que no tiene la persona. ¿Ok? Cuando los pies están bien apoyados, hablamos de seguridad, de buen apoyo, de confianza en sí mismo. Cuando están de frente, hablamos de un apoyo como si estuvieran en la punta, como si los piecitos estuvieran en la punta del pie. Hablamos de un apoyo de puntitas, ¿verdad? Hablamos de inseguridad, de inestabilidad, a veces de poca confianza en nosotros mismos. Si el dibujo está sin pie, entonces podemos hablar de inseguridad, de falta de aplomo, de apoyo, de un conflicto bien importante con esa figura materna, ¿ok? Cuando hablamos de pies descalzos, si las figuras están vestidas, depende del contexto, ¿verdad? Entonces podemos hablar de una inmadurez o de un manejarnos desde el niño interno, que hay allí que tenemos que resolver. Cuando hablamos de corbata, estamos en presencia también de un símbolo fálico y por ende representa una fantasía sexual o una preocupación sexual. Entonces, normalmente este tipo de elementos presentes en los dibujos tienen que ver, o sea, obviamente yo me voy a dar cuenta si es una persona que usa todo el tiempo corbata, es obvio que va a dibujarse con corbata, ¿verdad? Entonces allí no tendría nada que ver esa connotación. Si ahí hablamos de lo que les dije, el cigarrillo o pipa, hablamos entonces de símbolo fálico y está implícita una preocupación o un conflicto a nivel de sexualidad o virilidad. Cuando tenemos muchos bolsillos, hablamos de tendencia a ocultar o a esconder sentimientos de culpa, inmadurez, dependencia. Igualmente, cuando se hacen presentes las florecitas, muchas florecitas en los dibujos que quiero, recordemos que la flor es símbolo de sutileza, de sí, pero también que cuando vemos muchas cosas